Buenos días, hermanos. Quiero darle las bienvenidas al servicio del día de hoy. Pero primero quiero darle unos anuncios. Primero, las mujeres todos los lunes a las 6:30 de la tarde se encuentran vía Zoom para tener su estudio bíblico. Los miércoles a las 7:30 de la tarde los encontramos toda la congregación para el estudio bíblico y una reunión de oración. Que también quería recordarles que los domingos en la página de la iglesia www.ocpc.org/give puede hacer sus diezmos y ofrendas. Lo otro que quería anunciarles es que en la página de Facebook del ministerio ustedes pueden comunicarse con nosotros por medio de mensaje y puede dar una petición de oración o cualquier ayuda que necesite. Desde ya se lo agradecemos. Bienvenidos y vamos al llamado de oración. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a leer hoy el llamado a la oración, el Salmo 81, versículo 1 al 13. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Entonad canto de alabanza y tocar el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Te alabamos con cánticos y te exaltamos con alabanza. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Tú eres nuestra roca y fortaleza. Tú eres nuestra esperanza y seguridad. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo. Te damos gracias por esta gran salvación a la cual tú nos has llamado, con un llamamiento eficaz y poderoso, la cual nos asegura que un día estaremos en tu presencia por toda la eternidad. Gracias por habernos escogido y atraernos hacia ti para que habitemos contigo. Te pedimos también que nos ayudes a vivir en comunión como hermanos que somos en Cristo Jesús, que seamos misericordiosos, benignos y que podamos perdonarnos unos a los otros como nos enseña tu santa palabra. También reconocemos, Padre, que somos pecadores y que te hemos fallado. Por eso nos acercamos hoy confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que solo viene de ti. Concédenos morir diariamente al pecado, para que podamos vivir siempre con nuestro Señor, en la alegría de su resurrección y por medio de Él, nuestro Salvador que vive y reina contigo, y por tu Santo Espíritu, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, Él va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Dios te ama, Dios te ama. Amén, 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 Queridos hermanos, en esta mañana vamos a leer la Biblia en el culto, y esta vez lo vamos a hacer en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. El texto va a aparecer aquí delante y dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Es palabra de Dios. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Mis hermanos, hemos llegado al momento de la predicación de la palabra de Dios.
Pero antes de pasar directamente al mensaje, le voy a pedir que allí donde está, usted se una a mí para que juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por la bendición de recibir tu santa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque esa palabra es alimento sólido para nuestro espíritu, es manantial de vida para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos infunda confianza y dependencia de ti. Abre nuestras mentes, Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y con reverencia. Consagramos en este momento nuestra atención a tu mensaje. Anhelamos servirte con alegría y vivir para agradarte. Señor, que tu mensaje sea traducido en acciones durante toda la semana para tu gloria y para tu honra. Que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes con el conocimiento de tu obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, suple las debilidades que pueda llegar a ver en el predicador, para que entonces, al final de este servicio, toda la gloria y toda la honra sean para ti, porque a ti pertenece. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra de Dios. Mis hermanos, esta escena aparece en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Pero es únicamente en el Evangelio de Lucas donde se incluye el relato de la conversión de uno de estos dos malhechores que yo acabo de leerles. Y sin lugar a dudas, este es uno de los ejemplos más sorprendentes, uno de los ejemplos más impresionantes del poder de la gracia de Dios en la salvación de los perdidos. Y en esta mañana nosotros vamos a tomar la historia de este hombre, de este ladrón, como una ilustración de la obra que hace Dios en el corazón de todos aquellos a los que Él llama al arrepentimiento y a la fe. Y si bien es cierto que se trata de una transformación que es extraordinaria, la de este hombre, debemos decir que la forma en la que este ladrón fue salvado por la gracia de Dios no es diferente a la de cualquier otro pecador en cualquier otra circunstancia. Mis hermanos, este hombre fue traído de la miseria a la salvación por el poder omnipotente de Dios. Y vamos a considerar básicamente nosotros dos puntos o dos temas. En primer lugar, la condición miserable de este hombre y en segundo lugar, la operación eficaz de la gracia de Dios para salvarlo. Y es un error muy común entre las personas cuando se habla acerca de este texto, calificando a este hombre como un buen ladrón. Mis hermanos, eso es un error, no existe un buen ladrón. No hay ladrones buenos o ladrones malos. Todos los ladrones son malos porque roban. No hay ladrones buenos. Pero esta calificación también nos impide percibir en toda su dimensión
el poder de Cristo para salvar. Mis hermanos, Jesucristo no salvó aquel día a un buen ladrón. No, Jesucristo salvó a un hombre que no parecía tener la más mínima esperanza de salvación. Y Lucas lo llama en el versículo 39 de nuestro texto un malhechor. ¿Qué significa esto? Bueno, él era un hacedor de males, malhechor. Era un hacedor de males, una persona que vivía para hacer el mal. Mateo en su evangelio lo llama un ladrón. Ahora, es interesante notar que ni la ley de Roma ni la ley judía condenaba al robo con la muerte. Lo que nos hace presumir a nosotros que estos dos hombres habían cometido delitos mucho más graves que el simple robo. Tal vez habían cometido delitos similares a los de Barrabás, que sí había sido condenado a la crucifixión. Por allí eran homicidas. Ahora, noten lo que dice este mismo hombre acerca de él mismo en el versículo 41. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Este hombre estaba totalmente consciente de que su estilo de vida lo había llevado a ese terrible lugar de condenación. Él había tomado la decisión de vivir sin respetar las leyes de los hombres y mucho menos las leyes de Dios. Por otra parte, también sabemos de él, de este ladrón, que era un hombre duro de corazón, que era un blasfemo y que no había en él afecto natural. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Bueno, porque en Mateo capítulo 27, versículo 44, el evangelista nos dice que al principio de la crucifixión, los dos malhechores se estaban burlando y blasfemando contra Jesús sin cesar. Ahora, seguramente este hombre había oído hablar acerca de los milagros de Jesús. Posiblemente puede ser que haya sido un testigo de alguno de esos milagros. Este hombre posiblemente haya visto a Jesús llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe, pero su odio, su aborrecimiento por todo lo bueno lo llevó a burlarse de Cristo y a blasfemar contra él sin piedad. Mis hermanos, este hombre tenía un corazón tan endurecido que ni siquiera era capaz de empatizar con alguien que estaba sufriendo al lado suyo en su misma condición. En síntesis, este hombre era un perverso. Pero lo que hacía todavía peor su miseria es que este hombre estaba bajo la justa ira de Dios. Es decir, no solo había sido justamente condenado en el tribunal de los hombres, sino que su conducta perversa lo había colocado bajo el terrible peso de la ira de un Dios que es infinitamente justo. Miren lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Sí, es verdad, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de amor, pero mis hermanos, debemos entenderlo de una vez por todas, Dios también es justicia. Dios no puede tomar con ligereza el pecado. Así que, amigo mío que estás viendo este video, escúchame muy bien, no hay un solo día en que Dios aparte su ira de aquellos que permanecen en impiedad. El apóstol Pablo
en Romanos capítulo 3, versículo 18, describiendo a la humanidad toda, a todos los seres humanos, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es, mi amigo, la esencia de la impiedad. En nuestro estado natural, en el estado en el cual nacemos, tal como salimos del vientre de nuestra madre, todos, absolutamente todos, desde el bebé más pequeño hasta el hombre más anciano, todos estamos en una condición terrible delante de la justicia de Dios. Todos tenemos el mismo problema que tenía ese malhechor en la cruz, aunque a lo mejor no hayamos cometido los pecados tan terribles que él cometió. Así que este hombre era un ladrón, sin afecto natural, un pervertido, un blasfemo, que estaba bajo la ira y la maldición de Dios. Pero hermanos, algo sucedió en la vida de este ladrón. Algo que lo transformó de tal manera que él pudo llevar a cabo uno de los actos de fe más extraordinarios que nosotros podamos encontrar en todas las Escrituras. Versículo 42, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, mis hermanos, si hubo un momento en todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en el que Él pudiera llegar a ser lo menos creíble, fue precisamente aquí en este momento, cuando estaba colgado en una cruz, morido a golpes. Nuestro Señor parecía cualquier cosa menos un Salvador. Ambos, los dos, estaban agonizando al borde mismo de la muerte. Pero aún así, este hombre se dirige a Cristo en un tono de oración, pidiéndole que se acuerde de él cuando regrese en gloria a establecer su reino. Mis hermanos, es más que evidente que este hombre había sufrido una extraordinaria transformación espiritual. Y hay dos cosas que quiero que veamos nosotros con respecto a esto, a este punto. ¿Cómo fue que se produjo ese cambio tan dramático, tan radical en este hombre? Y en segundo lugar, ¿cómo fue o cuáles fueron los medios que Dios usó para salvarlo? Recordemos otra vez algo importante. Al principio de la crucifixión, este hombre se encontraba burlándose y blasfemando contra Jesús. Y es aquí donde la conversión de este hombre se parece a la de todos nosotros. La palabra convertirse significa volverse de tus pecados a Dios. Es dar un giro de 180 grados, es decir, es dejar de vivir para tu gloria, es dejar de vivir para tu deleite, es dejar de vivir para tu propósito, es dejar de hacer tu voluntad. Entonces tú te vuelves ahora para vivir para la gloria de Dios, para vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es convertirse. Y cada vez que eso ocurre en la vida de un ser humano, se produce exactamente, hermanos, de la misma manera. Es por medio de la verdad de Dios, obrando en la mente y en el corazón del pecador, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Voy a repetir eso porque es muy importante. Cada vez que un ser humano se convierte a Dios, se produce exactamente de la misma manera. No es a través de una visión sobrenatural o una voz de ultratumba que nos dice, ven, no, no, no. Es por medio de la verdad de Dios, obrando en la mente y el corazón del pecador bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo.
Dice Santiago capítulo 1, versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. Y dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dios, hermanos, usó su verdad para transformar a este hombre, y de manera particular Dios le hizo conocer a él dos cosas. En primer lugar, le reveló cuál era su condición como pecador, es decir, de repente este ladrón comprendió el peligro en el que se encontraba. Ahora que sus ojos habían sido abiertos y su conciencia había sido despertada a la realidad de la justicia y del juicio venidero de Dios. Mi amigo, otra vez, nadie viene a Cristo para ser salvado hasta que no vea la necesidad que tiene de ser salvado. Nadie busca un salvador si no se da cuenta que necesita ser salvado. Antes que un pecador sea salvo, tiene que verse a sí mismo como una persona que merece el infierno, como una persona que merece ser condenado por la justa ira de Dios. Y el Señor abrió el entendimiento de este hombre para que él entendiera esa verdad con respecto a él. Pero en segundo lugar, en medio del sufrimiento de la cruz en la cual se encontraba, Dios le abrió el entendimiento para que él pueda ser capaz de ver la gloria y la majestad de aquel que estaba crucificado a su lado. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, yo tengo la plena seguridad que tú eres un rey. Yo tengo la plena certeza de que tú tienes un reino. Yo tengo la absoluta certeza de que tú, viéndote allí colgado de una cruz, masacrado, molido a golpes, coronado de espinas, humillado, despreciado, Jesús, yo tengo la absoluta certeza que tú vas a ocupar algún día el trono de David. Y cuando eso pase, Jesús, acuérdate de mí. El Espíritu Santo le reveló a este ladrón que a pesar de su condición miserable, a pesar de que unas horas antes él se estaba burlando y blasfemando contra Jesús, Jesús todavía estaba dispuesto a salvarlo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo fue que Dios hizo eso? Porque es Dios el que salva. Pero ¿cuáles fueron los medios que Dios usó para convertir a este hombre? Bueno, ya hemos dicho que el Espíritu Santo iluminó su entendimiento no solo para que él comprendiera ciertas cosas, sino para que también las aceptara por medio de la fe. La pregunta aquí es, ¿de dónde obtuvo ese ladrón moribundo el conocimiento necesario de todas esas verdades? Bueno, si nos guiamos por el relato bíblico, podemos ver que el Espíritu Santo abrió su entendimiento haciendo uso de ciertas informaciones incidentales que este hombre recibió ese día, comenzando por el testimonio mismo de Jesús. El Señor Jesús ese día había sido burlado, había sido humillado, había sido masacrado a golpes, había sido escupido, le habían coronado de espinas, y aún después de haber sido clavado en la cruz, los que estaban debajo de la cruz le seguían injuriando y le seguían maldiciendo. Y nosotros podemos suponer que este malhechor estaba contemplando atentamente cuál era la reacción de Jesús ante esa avalancha de odio y de desprecio. Es decir, este hombre pudo contemplar la majestad de Jesús envuelta en una singular y maravillosa mansedumbre. Además, las palabras que el Señor pronunció durante su agonía,
el perdón que Él le pidió al Padre para aquellos que lo habían crucificado. Ese testimonio de Cristo muy probablemente fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para impactar el corazón de este ladrón. Pero lo que es más extraordinario todavía, mis hermanos, el Espíritu Santo usó el testimonio de los enemigos de Jesús para traer a este hombre a salvación. Porque todas las burlas y todas las blasfemias que se levantaron contra Jesús en aquel día llevaban algo de verdad. Los enemigos del Señor, sin quererlo, instruyeron a este hombre para que él llegara a conocer quién era realmente Jesús. Dice Mateo capítulo 27, versículos 39 al 43, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora, si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y para que no quedara ninguna duda, mis hermanos, el propio Pilato colocó encima de la cruz de Cristo un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y este ladrón estaba escuchando todo eso. ¿Y saben qué, mis hermanos? El Espíritu Santo tomó todas esas manifestaciones de burla y de desprecio para convencer a este hombre que realmente Jesús era el Hijo de Dios, que realmente era el Rey de los judíos, que realmente era el Salvador, que Él era el Cristo que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y sin tener el menor asomo de duda, este hombre le dijo a Jesús en la cruz con esa frase: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador de los pecadores, tú eres el Mesías. Por favor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Bueno, hay muchas enseñanzas, muchas lecciones en estos pocos versículos. Pero déjenme compartir con ustedes por lo menos 3 enseñanzas. En primer lugar, aprendemos de esta historia que es una prueba contundente del enorme poder y disposición de Cristo para salvar a los pecadores. Mis hermanos, si alguna vez existió un hombre al cual nosotros pudiéramos mirar sin ninguna expectativa de que pueda ser salvado, era ese ladrón en la cruz. No había ninguna esperanza para él. No solo era un malvado que había vivido la mayor parte de su vida sumido en una total impunidad y impiedad, sino que también, como hemos visto, él había decidido morir en esa impiedad. Pero mientras Jesús estaba colgado en una cruz, aparentemente muriendo en debilidad, Jesús estaba obrando por medio de su Espíritu en el corazón de este hombre. Y esto, hermanos, es impresionante, porque no olviden que el mismo día de su ejecución, a punto de enfrentar a la muerte, este hombre seguía siendo un blasfemo sin ningún afecto natural. Eran muy grandes su maldad, muy grande. Y eran muy difíciles las circunstancias en ese momento, pero gloria a Dios, mis hermanos, Cristo es un gran Salvador. Y aún estando colgado de un madero, a punto de morir, su poder es capaz de vencer cualquier obstáculo que pueda llegar a haber en la vida de un pecador para que se rinda voluntariamente a él.
Cristo es un gran Salvador. Mira, mi amigo, yo no sé cuáles pueden ser los obstáculos que pueda haber hoy en tu vida que impidan que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero escúchame muy bien lo que te voy a decir. Si Él pudo salvar a este malhechor perverso, estando colgado en una cruz, agonizando, a punto de morir, ¿cuánto más no podrá hoy salvarte a ti, ahora que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre en las alturas, gobernando todo el universo? ¿Cuánto más? Mire, en Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, el apóstol Pedro está hablando delante del Sanedrín y les dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole de una cruz. A este, es decir, a Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Padres que están lidiando con hijos inconversos, hermanos que están orando hace años por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes, escúchenme muy bien esto: no hay obstáculo en todo el mundo que pueda impedir la salvación de un pecador, porque Cristo es un gran Salvador y porque Él está dispuesto a salvar. Sigan orando, sigan pidiéndole al Señor, sigan presentando a sus hijos y a sus familiares delante de su trono. Ahora, ¿notaron algo, mis hermanos? Tan pronto este hombre clamó misericordia, misericordia le fue concedida. En el mismo instante: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, más adelante, cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó el Señor? No. Hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Pero este relato es también una ilustración vívida de la doctrina de la salvación por gracia. Gracia es esa buena disposición de Dios para con los pecadores, que lo mueve a concederles no solo el favor que no merecen, sino un favor que es completamente contrario a lo que sí merecen. Mis hermanos, los pecadores merecen ser condenados, merecen el infierno por su pecado, pero Dios en su gracia decide salvarlos. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Esa es la esencia misma, hermanos, del Evangelio, que Dios nos salvó no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, ¿qué pudo haber tenido este ladrón de bueno que pueda haber movido a Cristo a salvarlo? Absolutamente nada. Pero a pesar de eso, Cristo no le ofreció el purgatorio, Cristo no le ofreció el limbo como enseñan por allí. No. Cristo no le dijo: mira, solo tú vas a tener que estar unos 2 millones de años esperando en el purgatorio. No, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Y mi amigo que están mirando este mensaje, al igual que el ladrón, ni tú ni yo tenemos nada que podamos presentar delante de Dios que nos pueda hacer merecedores de su favor. Dice el profeta Isaías que todas tus buenas obras, es decir, piensa esto, todo lo que tú has hecho de bueno en tu vida son trapos de inmundicia delante de Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer es aceptar humildemente lo que Dios nos ofrece de pura gracia, y todo eso por medio de la fe. Mis hermanos, lo único que hizo este ladrón fue creer.
Eso fue todo lo que él hizo, depositar toda su confianza en Jesús como aquel que podía concederle el perdón de sus pecados y aceptarlo en su presencia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe, hermanos, es por la fe, para que sea por gracia. ¿Sabe por qué? Porque tú no haces nada al creer, excepto extender tu mano para tomar lo que se te da de pura gracia. Y finalmente, este pasaje pone de manifiesto también la esperanza bendita que tienen todos aquellos que confían en Cristo y que mueren en Cristo. Hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Tú que viviste como un miserable pecador, hoy mismo estarás conmigo. Tú que me ves hoy aquí crucificado, colgado de esta cruz, hecho una masa deforme y sanguinolenta, coronado de espinas, tú que me ves ahora en debilidad, hoy mismo te vas a sorprender cuando me veas en mi gloria. Porque tú hoy estarás conmigo en ese lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Mis hermanos, tenemos que entenderlo de una vez por todas. Nuestra esperanza no es ir al cielo. No. Nuestra esperanza es estar con Jesús que está en los cielos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo me veo puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y de estar con Cristo. No es como dicen algunos por ahí: ay, esta vida miserable aquí en la tierra, ya no quiero sufrir más, quiero partir con el Señor. No, mis hermanos, no es así. Hay creyentes que creen que es piadoso querer morirse. No es piadoso querer morirse. Yo amo esta vida y la amo porque Dios me dice que debo amarla. Porque si la Biblia me da directrices para amar esta vida, es porque Dios quiere que nosotros amemos esta vida que Él nos dio. Así que, mis hermanos, nosotros debemos amar esta vida y al mismo tiempo debemos estar con Cristo, que es muchísimo mejor. No es una cosa o la otra, son las dos. Mientras estés vivo, mi hermano, ama esta vida. Pero qué bendición será el día que nos toque partir y estar con el Señor. Dice Pablo, cuando esta morada terrenal se deshaga, no hay problema. Tenemos una casa hecha por Dios en los cielos. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero anhelamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mis hermanos, qué promesa tan bendita esta. Esa es la esperanza que Cristo compró para nosotros en la cruz, el poder estar con Él por toda la eternidad. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te preocupes, jamás podré olvidarte. Jamás me olvidaré de ti, porque yo te escogí para salvación. Desde antes de la fundación del mundo, y fue mi espíritu el que estaba obrando en ti para traerte a salvación. Claro que me acordaré de ti. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú confiaste en Cristo, créelo, Él se acordará de ti. Como dice un conocido himno, cuando allá se pase lista, tu nombre y tu apellido estará allí, si confiaste en Cristo. Y sabes una cosa, mi amigo, esa misma esperanza puede ser para cualquiera hoy. Si haces hoy, en este día, lo que hizo el ladrón en aquel día. Mi amigo, yo no sé cómo ha sido tu vida hasta ahora, pero es muy probable que Dios haya querido dejar esta historia que acabamos de estudiar juntos en la Biblia para dos cosas.
para librarnos de la desesperación y para librarnos de la arrogancia. De la desesperación, porque en un momento tan difícil como ese de nuestra historia, estando al borde de la muerte, este hombre encontró salvación. Mi amigo, ¿qué pecador puede llegar a desesperarse al leer un pasaje como este? Que este ladrón se convirtió estando suspendido en una cruz y en el umbral mismo de la puerta del infierno. De ahí lo sacó Jesús, de ese lugar. Pero también nos guarda de la arrogancia, esa arrogancia que nos lleva a decir, bueno, yo voy a pensar a ver cuándo es que me convierto al Señor. Porque si este ladrón se convirtió pocos momentos antes de su muerte, yo tengo tiempo para hacerlo. Mi amigo, déjame decirte algo, tú puedes creer en Dios todo lo que tú quieras, pero si tú no crees en Cristo, tú vas camino al infierno. Mi amigo, no es creer en Dios, es creer en el Salvador que Dios envió, porque solamente en Cristo hay salvación, mi amigo, y en ninguno otro. Y escúchame bien, este es el único relato que aparece en toda la Biblia de alguien que se convirtió estando al borde de la muerte. Mi amigo, nadie sabe cómo ni cuándo va a morir. No retrases ese momento. Aparte, además, estás cometiendo una gran tontería porque tú estás postergando el momento de tu verdadera bienaventuranza. Así que yo te ruego que no desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ven ahora mismo allí donde estés mirando este mensaje. Porque, mi amigo, si tú vienes a Cristo, la Biblia te garantiza lo mismo que le garantizó al ladrón de nuestra historia en medio de su agonía a punto de morir. Cuando te toque partir de este mundo, tú también podrás tener la absoluta certeza de que cerrarás tus ojos a este mundo, un mundo de dolor, un mundo de miseria, un mundo de aflicción, para abrirlos en aquel lugar donde nada ya podrá empañar la visión de la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro bendito y precioso Señor y Salvador Jesucristo. Mi amigo, tenlo por seguro, el Señor se acordará de ti si tú pones toda tu confianza en Él para el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por recibir la bendición de tu santa palabra. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para recibir esta palabra con reverencia y con humildad, Señor, y para poder obtener de ellas principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Señor, ayúdanos a ser consolados y a consolar a los demás con el mensaje de tu amor y de tu misericordia. Padre, que tu palabra implantada en nuestros corazones nos ayude a todos a luchar contra la tentación, nos fortalezca en el momento de la aflicción y nos transforme cada vez más a la imagen de nuestro glorioso y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque tenemos la total libertad y seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y de presentar en Él nuestras oraciones, nuestras peticiones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando
allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas y que muerte no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé.